Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos. Agradecemos la presencia de RIMAC a través de Ricardo Lara, patrocinador de este programa Detrás del Médico. Hablaremos sobre prótesis total de cadera y sus diferencias de cada una de ellas. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. Agradecemos la presencia de RIMAC a través de Ricardo Lara y presentamos al doctor Carlos Eliseo Maciel, que nos hablará sobre prótesis total de cadera, sus diferencias, sus indicaciones. Doctor Carlos Eliseo, muchas gracias por tu presencia, un experto en cirugía de cadera. Háblanos un poquito sobre qué es una prótesis total de cadera. Primero que nada, gracias por la invitación. Una prótesis total de cadera es para hacer un reemplazo de la cadera anatómica por una no anatómica. Estamos hablando de un implante, ¿sí? Esto tiene sus indicaciones y hay diferentes tipos de prótesis. Cada una de ellas es para cada caso. No es que el paciente se meta a internet y vea las opciones y llegue y diga yo quiero una prótesis como si fuera un supermercado, yo quiero una de estas. No, esto es lo que el médico indique para cada caso. ¿Cuántos tipos de prótesis hay actualmente? Vamos a hablar en términos generales. Son las que se integran al hueso, las no cementadas y las que se implantan con un cemento especial para hueso, que son las prótesis cementadas. Estos dos grandes grupos abarcan todo y hay diferentes tipos y diferentes diseños para cada uno de estos casos. Por ejemplo, aquí tenemos un gran set en donde podemos ver las características de las diferentes prótesis. ¿Cuál es la que quieres que veamos primero, José Luis? Bueno, yo creo que podemos empezar primero por los vástagos y las características que debe de tener un vástago, Carlos. Bueno, primero que nada, las prótesis son dos partes, una que cubre la pelvis, o sea, el acetábulo, y otra que va hacia el fémur con el tallo, como lo mencionaba José Luis. Hay diferentes longitudes y diferentes características de los tallos. Por ejemplo, para un anciano, un paciente mayor, el tipo de prótesis ideal sería una cementada. ¿Por qué? Porque a la hora de ingresar y poner una prótesis no podemos dar mucha presión al hueso, puesto que este se puede fracturar por tener osteoporosis. Y si es un paciente con hueso más firme, más fuerte, independientemente de la edad, podemos poner una prótesis no cementada. El vástago o el tallo que va al fémur es muy importante porque de eso depende mucho la pronta rehabilitación del paciente. Entonces, podemos comentar que, por ejemplo, la diferencia que tiene una cementada a no cementada es en función de cuál es la característica por la cual tiene que ver por el grado de óseo, por la pérdida ósea o no la pérdida ósea. Podemos hablar que es más común, como tú comentas, en un paciente anciano, una no cementada por la cuestión de la osteoporosis. Un paciente anciano va a acudir normalmente por una fractura, que es un diagnóstico en los cuales se puede utilizar una prótesis. Un paciente que tiene nada más desgaste de su cartílago, tenemos opción de utilizar un vástago cementado o no cementado. Repito, la importancia es la calidad del hueso del paciente, no lo que el paciente desee, lo que el médico tiene que indicar. Entonces podemos decir que la prótesis no cementada siempre es lisa, a diferencia de la no cementada. Exactamente, tiene un acabado pulido, aquí lo pueden ver. Esto es para facilitar la adhesión del cemento y la pronta estabilización y caminar, apoyar y la movilización del paciente. Y ahora ya el paciente se reubica más rápidamente
se reintegra a ser autosuficiente. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre las prótesis no cementadas y cuál es la característica que debe de tener esta. Bien, las prótesis no cementadas son las que tienen una superficie rugosa. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una cubierta de titanio, que la gente llega siempre pidiendo, me voy a poner una de titanio, están recubiertas de titanio, y la característica es que el hueso crece alrededor de la prótesis y es lo que la detiene, lo que se llama integración. Es muy importante esto porque si un hueso es fisiológicamente activo, se puede integrar fácilmente en una prótesis. Entonces, para la gente con hueso fuerte, se puede colocar una no cementada. Repito, su acabado no es pulido, su acabado es rugoso. Entonces, hemos visto que en algunas prótesis el segmento proximal es el que está rugoso y en la parte baja es liso. ¿Cuál podría ser la ventaja entre una prótesis que tiene la rugosidad en la parte superior, cerca del cuello de la prótesis, en relación a la zona distal? ¿Cuál sería el beneficio que tiene este tipo de casos? El beneficio es que cuando se integra una prótesis es muy difícil removerla. Entonces, si es un paciente con una edad en la cual uno puede sospechar que va a necesitar un recambio, mientras menos vástago esté integrado, más fácil es la remoción. Pero estamos hablando en caso de revisión. En casos normales que no va a haber revisión, se integra en la parte proximal y con esto es suficiente para que tenga una base sólida. Ahora, una pregunta existencial que hace el paciente es, ¿cuánto me dura una prótesis? En la actualidad, con los nuevos diseños y nuevos materiales, las prótesis tienen una longevidad mayor a cuando se inició este tipo de cirugía. Estamos hablando de pacientes con 20 años con su prótesis. Lo más común es un desgaste de la parte que lleva polietileno, que es la que se puede desgastar primero, y esto provocar un aflojamiento de toda la prótesis, de todo el implante. Pero la durabilidad cada vez es mayor. Con el tipo de técnica quirúrgica, más el tipo de materiales que, como ustedes ven, es extenso, la longevidad de los implantes es mayor. Hablamos sobre, nosotros como médicos hablamos y le decimos a la gente, porque pregunta el tipo de par de fricción que va a tener este tipo de prótesis. Y hablar de par de fricción es hablar sobre los componentes que tiene cada uno de lo que conforma una prótesis total. ¿Nos podrías decir cuáles son los componentes que tiene una prótesis y los diferentes materiales que tiene una prótesis? Sí. El llamar par de fricción es un término un tanto cuanto técnico. Vamos a decir que la parte que se mueve, que es la cabeza, junto con la parte que permite que esto se lleve a cabo, puede ser de diferentes materiales. Tenemos el material que es todo metal, que es un cromo cobalto normalmente. Tenemos la cabeza de cerámica, ¿sí? Y eso varía según el paciente. No es que sea mejor una que otra, una prótesis bien indicada, bien colocada, tiene la misma longevidad. Lo que sucede es que uno busca el menor desgaste. Entonces los materiales para menor desgaste pueden ser la cerámica junto con un acetábulo, o sea, una copa, que también lleve cerámica. En nuestro medio no es muy usado porque nuestros pacientes tienen un peso corporal normalmente alto, ¿sí? Por no decir que hay una obesidad. Obesidad. Entonces se puede romper una de las dos partes. Entonces preferimos seguir usando el polietileno como inserto, como parte intermedia, porque cada vez son mejores estos plásticos, por decirle así, porque son enlaces cruzados de ultra alta densidad. Entonces eso ha cambiado mucho
y tienen una mayor durabilidad y una seguridad de que no se rompen. Y ahora vamos a hablar un poquito, Carlos, sobre la situación de los acetábulos. Podemos hablar sobre los acetábulos, que es una parte muy fundamental en una prótesis como tal, pero lo más importante es el acetábulo y cuáles son las características que debe de tener este acetábulo. Sí, claro. Con el hueso que normalmente tiene la pelvis, la característica del hueso admite tener una copa o un acetábulo no cementado. Esto, la opción más común utilizada en nuestro medio es que tenga orificios para la colocación de tornillos. Entonces esto da una fijación primaria, o sea, una estabilidad primaria muy aceptable. Y hay acetábulos para cuando hay pérdidas de hueso y se hace una reconstrucción, como por ejemplo está este que tiene unos alerones que admiten tornillos y uno puede colocar injertos o algo que supla al hueso, como pueden ser los aumentos. Entonces el acetábulo sí es fundamental, sobre todo por su orientación. Estando bien orientado el acetábulo, la cirugía va a ser un éxito. Ahora, una de las características, al igual que en la prótesis en el vástago femoral, es la característica de la porosidad de esta recubierta de la parte metálica del acetábulo. ¿Nos puedes decir un poquito al respecto? Sí, claro. La superficie de contacto con el hueso es porosa. Tiene un recubierto de titanio o de un metal que es muy compatible con la elasticidad del hueso. Entonces es el no cementado, como son estos tres casos. Pero en una persona con poca actividad, poca movilidad, con riesgos de fractura, se coloca una copa cementada. También en el acetábulo se puede poner una parte con cemento, que es igual, su cubierta es pulida, no es rugosa. Entonces, es importante que la gente conozca los diferentes tipos de prótesis, no con la finalidad de que vayan al doctor Google y las vean y como tú bien comentas, quiero que me ponga esta prótesis. Las indicaciones de las características de una prótesis son importantes y para esto RIMAC nos muestra una gran cantidad de modelos como los estamos viendo y nos habla sobre la importancia que tiene la calidad que ellos ofrecen en los productos que están ofertando y sobre todo lo más importante, doctor Carlos Eliseo, vamos a hablar de una prótesis que ha estado rompiendo, como dicen los regiomontanos madre, ¿sí? Como dicen, está bien mamalona la prótesis y vamos a hablar sobre la prótesis de doble movilidad. Pero esta prótesis vamos a hablar en otro capítulo más porque creo que tiene una importancia fundamental hablar sobre de esto nuevo, que actualmente ha habido algunos beneficios, algunas controversias. Entonces, hemos hablado sobre los componentes que tiene una prótesis total de cadera, cuáles son las prótesis que son cementadas, las características de no cementadas. Quédate con nosotros en Detrás del Médico y recordar que siempre es importante que se suscriban, le den a la campanita para que vean cada semana qué es lo que está pasando en nuestro capítulo. Carlos, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, yo ejerzo exclusivamente en la actualidad, después de 30 años institucionales, en Centro Médico Puerta de Hierro. Es Boulevard Puerta de Hierro 5150, Torre C, segundo piso. El teléfono es 33 38 48 54 00. Ya lo saben, hablar de prótesis total de cadera y sobre todo las características. Ya hablamos un poquito sobre obesidad con el doctor Luis Ramírez, pero es importante que la gente conozca los componentes, cuáles son y sobre todo lo más importante, un producto que RIMAC a través de Ricardo Lara nos vende y nos ofrece una gran cantidad. Quédate con nosotros en el programa Detrás del Médico. Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos.